Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Bienvenidos a este programa de retos femeninos, Camina con Meg. Este espacio que está diseñado para ofrecerte ideas, recursos, formas que te ayuden a ser mejor, a comprender un poco más de ti, de lo que está pasando en tu entorno, siempre con este propósito de generar una comunidad que sea más resiliente, que tenga más empatía, que podamos crecer de una manera más amorosa y más suave. El programa de hoy yo creo que va a estar maravilloso, básicamente porque tengo una invitada extraordinaria, que es una hermana del alma, y escogimos este tema juntas porque creo que tiene muchas formas de ayudarnos, de darnos buenos tips de qué hacer. ¿Quién es mi invitada? Norma Sánchez Vega, que la conozco hace más de 20 años. Hemos hecho un andar, pues, de ese que se reconoce por el alma, porque es un camino de reencuentro y nos dejamos de ver y nos reencontramos y es como un crecimiento, y yo admiro muchísimo lo que ha hecho, lo que ha descubierto, cómo se ha, pues la verdad, cómo ha hecho que su vida sea en congruencia. Tanatóloga, logoterapeuta, psicoterapeuta existencial, hace terapia, hace también terapia de constelaciones familiares. O sea, aquí hay un asunto muy global con muchas herramientas. Y por supuesto da cursos, hace mucho tiempo, y tiene cursos hermosos, habla del perdón, habla del enneagrama. O sea, hay un gran como abanico de posibilidades. Y hoy lo que queremos tratar es, a ver, ¿cuál es el sentido de todo esto que está pasando? Es más, ¿tiene sentido? ¿O cómo lo vemos? Un mundo cambiante, un mundo que nos paró, y todos, la verdad, quisiéramos que estuviéramos como el año pasado, en esta libertad, en estas acciones, y no se puede. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Mi Norma, te quiero dar la bienvenida maravillosa al programa. Gracias por estar. Sé que eres un mujerón, que vas a compartir experiencias de vida, porque llevas muchísimo tiempo, yo creo que acompañando a las personas en procesos de duelo. Y este duelo en el que estamos inmersos como humanidad está siendo uno así, de muerte. Yo creo que de morir para renacer. Y en tu experiencia, a ver, ¿realmente cuál es el sentido de todo esto? ¿O tiene sentido? ¿O no tiene sentido? ¿Cómo la ves tú? Platícanos. Hola, muchísimas gracias por la invitación y claro, si puedo hacer una contribución para tu programa y para todas las personas, me va a encantar. Mira, este tema del sentido, pues realmente tiene muchas connotaciones. Sin embargo, en este momento, lo primero que cobramos conciencia es de que no hay nada sin un significado, porque todos tenemos un significado de todo lo que percibimos. Entonces, en la medida en la que yo veo de frente la circunstancia que estamos viviendo y cobro conciencia del impacto que está teniendo en mí cada una de las áreas de todo este cambio que se está dando a nivel mundial, pues entonces voy a encontrar la brújula que va a ser mi sentido. ¿Qué sentido tiene para mí lo que está sucediendo? Si hablamos en términos generales, ¿habrá un sentido de todo lo que está pasando? Pues yo creo que ese sentido es trascendente, porque es trascendente, es espiritual, o sea, este cambio que tanto habíamos estado pidiendo y que ahora que llega, pues ya como que ya no nos gustó tanto. Claro. Sin embargo, pues está presente y es algo inevitable. Entonces, el sentido es inherente al ser humano porque hay una pregunta constante de ¿qué es lo que está pasando?
qué significa para mí y qué sentido tiene esto para mí. Claro. Entonces, el sentido de todo esto es una propuesta personal, es una búsqueda interna para ver qué me está significando esto, porque me ha llevado a un cambio pues prácticamente radical de un mundo que conocíamos a algo que se está presentando ahora. A ver, Norma, dices algo bien interesante. ¿Cuál es el sentido que tiene para mí? Y creo que aquí hay un punto de fundamento en el que yo todos los programas les digo. Mientras no esté despierto y atento, lo único que hago es quejarme. Y pensar que todo es afuera, que si viene de dónde viene la pandemia, que si una conspiración, que si... O sea, empezamos a como buscar culpables como por manía. Esto es lo que está pasando y me está pasando a mí. Si puedo resolverlo en mí, posiblemente puedo ayudar al otro. ¿Estás de acuerdo? Claro, definitivamente. Entonces, para darme cuenta que tenga un sentido, ¿cuál sería el fundamento? ¿Por dónde Pues empezarías? empezaríamos por hacernos responsables de esta parte en la que podemos participar a través de la conciencia. La conciencia que es el órgano del sentido, de hecho, ¿no? Yo actúo y hago cosas en relación a mi conciencia, ¿no? Aquello que conozco, que he experimentado, aquello que he comprendido o no, porque a lo mejor de manera reactiva. Entonces, cuando esta situación la puedo ver de frente y me doy cuenta que en términos generales me está llevando al centro de mí, a cuestionarme mi sistema de creencias y condicionamientos, mi sistema de pensamientos, mi sistema de valores. Y todo esto me va a dar como consecuencia cuál va a ser mi actitud frente a lo que estoy viviendo. Y cuando yo tengo claro la actitud que puedo tener ante la circunstancia, eso me va a dar un sentido. Ya no es la queja de lo que está pasando y cómo está pasando, sino esto que me está diciendo, a dónde me está llevando y qué puedo hacer dentro de todo este arsenal de cosas que tenemos dentro todas las personas. ¿Qué puedo hacer con esto? Que no nada más me rescate a mí en términos generales como individuo, sino que también pueda hacer una aportación hacia los demás. Y entonces aquí es en donde podemos ver 5 fundamentos importantes como para poderle encontrar vías al sentido de esto que está pasando. Entonces, ¿quieres que toquemos esas partes? Dale, sí. Ok, entonces todo esto desde los fundamentos de la logoterapia, que es la terapia del sentido, en donde básicamente nos hablan de que el sentido es una propuesta personal, íntima, genuina, pero que tiene que tener un propósito. Cuando yo tengo una descripción de lo que me significa lo que está sucediendo, entonces me va a dar un sentido. Este sentido es como esa brújula que me marca hacia dónde quiero llegar en un objetivo. Entonces, hay vías para encontrar el sentido, para desarrollarlo y para poder manifestarlo en mi experiencia de vida. Entonces, van a ser 5 pilares o 5 fundamentos. El primero va a ser el autoconocimiento. En la medida en la que yo me observe, me conozca y me dé cuenta de mis recursos en todas las áreas y puedo hacer algo al respecto, porque a lo mejor había descuidado yo mi salud porque estaba yo enajenada con la agenda, ¿no? Y no me había dado tiempo para muchas cosas en términos personales, a lo mejor había descuidado mis relaciones, a lo mejor mi calidad de pensamiento ya no estaba como máquina repetitiva y no me daba el espacio para incorporar nueva información, ¿no? En términos generales, este autoconocimiento es el primer evento o pilar que yo necesito, pues, profundizar con metodología y todo para ver qué está pasando conmigo. Desde el manejo de mis emociones, desde... Perdón, no, es que está bárbaro, nada más quiero decirte. A ver, para empezar, sí necesito darme cuenta que estoy en un estado de pérdida, ¿cierto? Porque me necesito acompañar en el proceso que es que perdí algo sustancialmente importante. O la libertad,
o el gozo de estar con la gente que amo y abrazarla y tocarla, cada uno en lo que para este tiempo y este momento nos ha resultado. Entonces, en este autoconocimiento, Norma, porque vamos a empezarlo como muy desde lo muy básico, es voltear a verme y Claro. reconocer y articular lo que siento. ¿De qué manera puedo llegar a ese lugar de afirmación, de me siento así y está bien que me siento así, en tu experiencia? Bueno, cuando realmente podemos aceptar de entrada que las cosas ya cambiaron, puedo reconocer toda la serie de emociones que ahorita yo las podría sintetizar, no nada más en sentirme vulnerable, sino en esta ansiedad que está provocando todo esto y poderla reconocer y poderme permitirla sentir, porque sabemos que las emociones no se racionalizan, se les tiene que canalizar, dar salida y demás. Entonces, de entrada, pues bueno, sí, veo la realidad, no la niego, pero me está provocando esta crisis interna. Y la vida me pone un límite. Y hay cosas que yo no puedo hacer, no puedo resolver ni cambiar. Pero lo único que sí puedo hacer es precisamente irme hacia adentro, en donde para yo poder dejar de vivir esta experiencia como una serie de pérdidas que me están llevando inclusive hasta una depresión, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Aquí tenemos que aplicar un código hermoso que es el código de la conciencia, que está cimentada en la mejor actitud con la que yo puedo responder. Y la otra, que es muy, muy importante, es que cuando yo le quito la connotación de pérdida y lo vivo como una experiencia suprema y cobro conciencia de que yo tengo la capacidad para verla desde esa dimensión, entonces salgo fortalecida de la experiencia. Sí ha habido cambios, pero mientras yo no comprenda estos cambios, los voy a seguir sufriendo y padeciendo como pérdidas con toda la serie de emociones negativas que esto conlleva. Me gusta mucho aclarar, pérdida. En realidad, la ganancia es que nos da un crecimiento para vernos como en otra plataforma, una nueva. Y eso te obliga a hacer cosas diferentes. Que yo, Claro. todos los que nos están viendo, nos obligaron a estar más en la casa y reconocer espacios, posiblemente hacer más limpieza y tirar más cosas porque necesitas otro tipo de cosas adentro de la casa. A lo mejor los niños necesitan más un espacio de tarea que de tarecos, ¿no? Entonces, ya el simple hecho de que nos obligó a hacer una plataforma diferente, que es casa, oficina, escuela, ya ahí no hay pérdida, hay una ganancia intrínseca. ¿Por qué? Porque me permite en esa ganancia a lo mejor convivir más con los hijos, con la pareja, a lo mejor estar más tiempo conmigo que no estaba. Me gusta mucho lo que dices porque yo repito, sí lo digo la verdad, ¿no? Hay una pérdida de libertad, pero también hay una ganancia de libertad. Y si nos enfocamos a las ganancias, entonces esto puede tener mayor sentido. ¿O sí o no? Por supuesto, claro que sí. De hecho, todo este proceso en lo que acabas de describir es el proceso de comprensión. Es innegable que en los primeros 3 meses que pudimos haber caído en la paranoia, en el susto, ¿no? En toda esta crisis, porque nos cambió la vida literalmente, todo ese lapso de tiempo fue el tiempo de duelo, en donde tuvimos que enfrentarnos a diferentes emociones, estados de ánimo, y aparte queríamos rescatar el mundo o nos queríamos meter debajo de la cobija. Entonces, esa etapa ya se pasó, pero hemos implementado todo este proceso de comprensión de cuáles son mis posibilidades de acción y cuáles son mis limitaciones, ¿no? Hasta dónde sí puedo participar. Y aquí es cuando cobramos conciencia, que lo primero y lo único que voy a poder hacer, porque sigo teniendo el control, es de mí, ¿no? Y me voy al centro de mí y es lo primero que identificamos, o que al menos yo identifico, como una riqueza de la experiencia. Porque tiene muchas riquezas, si lo viéramos así. Pero bueno, la más importante es de que tuvo que pararse el mundo para que yo me diera tiempo a mí en todos aspectos.
Y en este proceso de autoconocimiento, pues a lo mejor ahora descubro que me gustan cosas que antes pensé que jamás me iban a interesar y ahora veo una infinidad de posibilidades enriquecedoras en las que puedo yo pues seguir creciendo y no nada más para mí, sino para poder compartir a los demás. Entonces, sí, ya estamos en la etapa en la que ya salimos de esta visión de que estamos en un duelo por la pérdida. O sea, si hay alguien que después de 6 meses se encuentra ahí, pues sería muy sano que buscara una ayuda más profesional, porque no puedes vivir ahí, o sea, en una vida sin sentido. Y cuando ya cobras conciencia y comprendes lo que ha pasado y comprendes cuál es el lugar en el que te ha puesto esta situación, entonces sí, ahorita puedes empezar a hacer una lista de todas las características o experiencias que se pueden traducir en una enorme riqueza para ti, ¿no? Ok. Entonces, el primer punto sería el autoconocimiento. Yo era una antes de esta situación y ahora soy otra. O sea, Y sería un ejercicio maravilloso es ¿quién soy hoy después de que me pararon? Y nos pararon a todos. Se nos congeló la pantalla. entonces, ante esta pregunta de ¿quién soy yo ahora después de toda esta crisis y todo este movimiento? Pues me doy cuenta que en mi existencia ha habido cambios, ha habido transformaciones maravillosas. Y una de las cosas que requerimos es darme cuenta de que todo esto ha tenido un sentido personal, grupal, familiar, mundial. Claro que sí lo ha tenido, pero necesito darme cuenta, necesito observarlo, necesito describirlo para poderlo procesar y para poderlo comprender, porque si no nada más me quedo en el general de que sí hubo un cambio, está tremendo. No, ¿cuáles han sido esos cambios? Y entonces, desde esta unicidad, que es otra de las vías al sentido, es cuando cobro conciencia de que sí, sé que soy un ser único e irrepetible, sí, pero ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Que no había explotado a lo mejor o explorado, y hasta dónde está mi capacidad para poder salir al mundo, ¿no? O cuáles significados que yo tenía de una percepción general del mundo de pronto ha cambiado y me doy cuenta que las cosas no eran como yo creía y puedo elegir y puedo participar y puedo hacer muchas cosas desde lo que yo soy. Y entonces, no nada más empiezo a verme con respeto y con honra, sino que también empiezo a ver al otro, a los otros, con respeto y con honra, porque cada uno de nosotros estamos en el lugar que requerimos estar y cada uno desempeñamos una función específica, incluyendo aquel que se está equivocando. Es parte de todo este proceso. Entonces, reconocer la parte única, irrepetible al ser humano, como ser humano, y reconocerme así, es lo que también me va a dar un sentido. O sea, este sentido es el propósito. Yo tengo un propósito, pero yo lo tengo que poner en palabras para que se convierta en un sentido, no nada más subjetivo, sino objetivo, que yo pueda salir, ¿no? Y pueda implementar todo esto en una contribución y una participación sana. Ahí, mi Norma, ¿cuáles serían como unas preguntas que nos podríamos hacer para darle cabida a esto que estás diciendo? Pues bueno, la primera que acabamos de decir, ¿quién era yo? ¿Y cuáles eran mis prioridades antes de esto? Y para ver el cambio, ¿quién soy ahora? Y ahora hacer una serie de un resignificado y un buen planteamiento de mi circunstancia actual. Y la pregunta central es no nada más, ¿qué me está significando esto? Sino, ¿qué es aquello que yo he descuidado de mí y que necesariamente tuvieron que pararme en seco para que yo me fuera al centro de mí? Porque hay algo ahí muy importante que seguramente descuidé. Y ahora el mundo me dice, a ver, te doy el tiempo, te doy el espacio, te doy toda la información, pero aplícate.
¿no? Y entonces, ¿me estoy aplicando realmente? Porque entonces ahora vamos a pasar a otra de las vías del sentido, que es la elección. La elección que cae dentro del ámbito de la libertad. O sea, yo tengo la libertad de elegir lo que yo quiero hacer en mi vida. No tengo la libertad de hacer que los demás hagan lo que yo quiero, pero sí tengo la libertad para elegir cómo voy a responder ante esta situación que se está presentando. Y algo muy lindo que dicen, la libertad es la capacidad que tenemos para adoptar una postura ante la adversidad. Puedo elegir la actitud para responder, ¿no? Claro. Y entonces observo cuáles son mis límites y cuáles son las limitaciones. Porque igual yo podría querer hacer cosas que no están en mi naturaleza, pero entonces voy a enriquecer las que sí están en mí. Este poder elegir me tiene que llevar a un compromiso genuino conmigo, siempre primero conmigo, pero no desde la jactancia del ego, la soberbia, no, o la discriminación, por supuesto que no, sino me voy a afinar en todos mis potenciales para que yo pueda dar más y mejor de lo que soy a los demás. Entonces, aquí es donde entra la cuarta vía de posibilidad del sentido, que es la responsabilidad. No nada más como la habilidad para responder, que son mis recursos para enfrentar una situación, pero también Cuando hablas de recursos, ponme ejemplos, porque qué tal que alguien no entiende cuáles son sus recursos. Ok, tus recursos es la suma de todo aquello que tú has vivido, ya sea con conciencia, que se tradujo de vivencia a experiencia y te dejó un mensaje, un aprendizaje, ¿no? Y te queda clarísimo. Ese es un recurso maravilloso y todos lo tenemos porque tenemos una vida. Otro recurso sería el análisis y la exploración de cada una de las partes de mi cuerpo, desde mi salud, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos en términos de mi salud? No tengo salud, si tengo salud, ¿qué puedo hacer por mi salud? Otra es a nivel emocional, ¿cómo están mis emociones? Es un recurso maravilloso. ¿Me baso en el juicio, en la crítica y en el rechazo? ¿O estoy sustentada en el placer, en el amor, en la esperanza, en la confianza? ¿No? Y otro recurso es también a nivel intelectual. Lo que he aprendido y lo que he comprendido lo puedo traducir en una experiencia que puedo transmitir a los demás. Alguien que no ha comprendido algo, pues nada más lo dice de dientes para afuera. Pero ese es un recurso maravilloso. Y bueno, más adelante voy a hablar de los recursos espirituales que también tenemos, obviamente, ¿no? Entonces, así como en términos generales, sí, todos tenemos recursos en cada una de nuestras áreas como seres humanos. Y más allá, porque ahorita con la tecnología maravillosa, bueno, lo que preguntes te lo responde. Y encuentras tanta información, pero nuevamente, yo puedo escuchar muchas cosas, pero yo tengo la libertad para elegir qué quiero meter en mi mente y en mi corazón y qué no. Pero todo lo que yo escucho de afuera, necesito aprender a caminar con una conciencia crítica y autocrítica. Esto quiere decir, crítica para analizarme a mí y crítica para analizar el mundo y autocrítica para analizarme a mí. Es decir, no todo lo que escucho ni es verdad, ni es bueno para mí, o elijo ni siquiera incorporarlo. Entonces, esta libertad de elegir es otro recurso que tengo. Claro. Lo necesito reconocer porque si no me siento víctima de las circunstancias y a ver qué dicen hoy las noticias y a ver cómo amanece el mundo y entonces ¿dónde está, no, el ejercicio de mi libertad? Entonces esto es un recurso hermoso como recurso, ¿no? La libertad en este caso es que puedes tomar la decisión de la ruta que vas a seguir para descubrirte, para ser mejor, de alguna manera para trascender. Y por lo tanto también ser un parteaguas en tu mundo, donde tú vives, en donde tú estás. Sí, por supuesto. Mira, de hecho, ahorita que tocas la palabra crisis, hemos escuchado y hay mucha información acerca de eso. La palabra crisis es una promesa de transformación, y lo sabemos, toda crisis.
Si una crisis no te convirtió en una mejor persona, pues se va a repetir porque no se aprendió. Entonces, bueno, aprendamos todos. Pero esta crisis nos está convirtiendo en personas hermosas, maravillosas, más silenciosas, más observadoras, más perceptivas, más sutiles, o todo lo contrario. Entonces quiere decir que sigo en la crisis. Entonces, la crisis marca la pauta del destino y el derrotero de mis circunstancias. Entonces, esta crisis yo la puedo vivir como una experiencia impresionantemente enriquecedora o como una experiencia sin sentido que me está quitando lo poco que había logrado o lo mucho que había logrado, ¿no? Pero ¿quién le va a dar este significado? Tú. Claro. Tú eres la que le das el sentido. Tú eres la que le das el significado. ¿Qué te está significando esto? ¿Qué te está representando? ¿Y cuál es el sentido que le quieres dar como la brújula que te orienta hacia aquel objetivo que tú quieres alcanzar? Claro. Entonces, aquí está, en esta libertad, va de la mano con la responsabilidad. Yo no puedo hacer lo que yo quiera hacer cuando se me pegue la gana. O sea, hay reglas, hay un orden, inclusive en casa, y hay una convivencia armónica de las diferencias, en teoría, debería de ser así, ¿no? Claro, claro. Esperemos que así sean todos. Y entonces es aprender el arte de la negociación. No, yo lo estoy poniendo en práctica porque antes era yo hago lo mío, tú lo tuyo y ahí nos encontraremos. Y de pronto, 24 horas con los más cercanos, y esto ha sido de mucho aprendizaje y de mucha riqueza, porque también nos lleva otra vez al centro de nosotros. Es como cuestionarme, ¿valdrá la pena que yo haga un osote de algo que no es ni importante? Y entonces la vida cobra otro sentido. ¿Por qué? Porque se empiezan a mover nuestros valores. No, los valores de actitud que nos hablan de esta capacidad que yo tengo para dar, de este valor que es la capacidad que yo tengo para recibir y el más importante que es el valor de la autotrascendencia. Porque no se trata nada más de dar, dar, dar. Cualquiera se cansa de dar. Y tampoco se vale recibir, 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 que me den, que me hagan, pobre de mí. No. Es en este intercambio que nos habla de un nivel de conciencia. Y ¿no? Con el universo. O sea, es una ley, es una reciprocidad. De otra manera, no hay negocio, la verdad. Sí, por supuesto. Y entonces está el valor de actitud, la capacidad de dar, la capacidad de recibir, pero está también esta capacidad de transformar mi actitud. ¿Con qué actitud estoy viviendo esto? Y la actitud es la conciencia. O sea, así como yo soy en todas las áreas de mi vida, así es como yo respondo al mundo. Si mi percepción de la realidad y el sentido y significado que le estoy dando a lo que estoy viviendo me está metiendo en una crisis existencial, en una crisis de valores, en una crisis de emociones, pues entonces me tengo que replantear. Por eso, la actitud es el resultado de mi sistema de pensamientos, mi sistema de creencias y mi sistema de valores. A ver, Norma, aquí estás diciendo algo bien sustancial. Necesitaríamos hacer un cambio también de hábitos. Hábitos de mi personalidad, hábitos de todo. Porque los que estaban antes, muchos ya no aplican. ¿Cómo empezar a hacer un nuevo hábito? ¿Cómo se empieza? Pues yo creo que aquí la palabra clave es trabajar el desapego, porque el hábito me ha llevado a un estado de confort. Y de pronto dejar de ser lo que mi mamá vivió y lo que mi papá y lo que la vida me había enseñado y la sociedad. Y entonces tengo que llegar a este vacío, en el buen sentido de la palabra, para que entonces yo pueda nutrirme de aquello que ahora yo elijo. Por eso, hacer un replanteamiento o un cuestionamiento de mi sistema de valores y creencias es como decir, esto es mío o era de mi mamá, ¿no? Esto de a quién le pertenece, esto es real o no, porque inclusive la vida allá afuera también ya cambió. Y entonces yo estoy viviendo una crisis interna porque yo quiero que todo regrese.
O sea, no, ya no llego, ya no llego. Entonces, lo que voy a hacer es, a ver, me tengo que cuestionar y replantearme. ¿Cuál es el significado que le voy a dar a esto? Pero el significado no es general, es mi significado. Por eso, una vez que tengo claro el significado, lo que me está representando esto, le puedo dar un sentido. Y sobre esto sí puedo trabajar, porque entonces me lleva a tener la mejor respuesta de mí. Es decir, una actitud sana, propositiva, que no nada más me haga sentirme bien a mí, sino a mi entorno, y que inevitable e invariablemente está participando en esta transformación que estamos viendo. Yo no puedo arreglarlo de afuera, pero sí puedo arreglarlo de aquí adentro. Y a lo mejor esta es mi pequeña, mínima participación, pero sabemos que los pequeñitos pasos pueden crear grandes cambios. Y entonces nos sumamos tú, los demás, yo, todos, y bueno, esto es a lo que estamos aspirando. Pero no nada más nos vamos a quedar en estos 4 que vimos, sino que ahora vamos a la autotrascendencia. La autotrascendencia, que es esta capacidad que tenemos para salir de nosotros y para ir hacia los demás. Y cada uno tendremos nuestra forma, nuestra posibilidad. El chiste es que yo voy a llegar al otro, pero siempre que el otro también lo quiera. Porque si no, pues, no, pues hay querer que los demás vivan más contentos y más felices, pues no, no se va a poder. Y entonces, en esta salir de mí, es que me hago responsable de mí y me hago responsable ante los demás, porque soy responsable ante los demás, pero también soy responsable ante la vida. Y también soy responsable ante Dios o la divinidad o como cada quien. Entonces, hay un sentido autotrascendente, más allá de lo que podemos ver a nivel humano. Y es con el que yo creo que debemos de conectar más, cualquiera que sea la herramienta que cada quien elija. El formato a veces estorba, ¿no? Los nombres a veces confunden. Sí. Es más allá de religiosidad, esto es como espiritualidad, y la espiritualidad está conectada desde mi ángulo con la congruencia, con la conexión con ese ser que habita en mí, que me da como hasta, me guía, si me dejo ser guiado. ¿Por qué? Porque me llega como un chispazo, una idea que no es mía. Sé que no es mía y todos nos pasa. Se me ocurrió, dices, en realidad se me ocurrió. Creo que no se me ocurrió, me llegó. Y dices me llegó porque no le quieres poner el nombre, pero estamos ahí, nada más que tampoco le damos el valor a veces, creo. Sí. Eso es una traba, que no lo observo como que sí está sucediendo. Me entra la duda. Y en la duda es donde dejo de conectar. Exactamente. Y esta intuición creo que obedece a la dimensión espiritual. Porque cuando estamos claros de lo que estamos viendo a través de los 5 sentidos, introyectando y demás, nos da esa confianza, pero esa intuición, como dices, no la queremos escuchar. Y yo creo que toda esta situación del parón que nos dio la vida, nos dijo, no te relaciones, no te distraigas con los demás, no veas nada de lo que está pasando afuera, no hables, no toques, no. Y entonces yo dije, o sea, me están coartando todos mis sentidos. ¿Por qué? Porque es metafóricamente hablando, es una forma de irnos hacia adentro, para escucharnos. Porque también hay un riesgo, como ahorita la única alternativa que tenemos son todos estos medios de comunicación, entonces pues hay una necesidad del contacto, ¿no? Yo les digo, te doy terapia por teléfono y me dicen, no, por lo menos en videollamada, ¿no? Y entonces ya me tengo que vestir y bañar y todo lo demás, pues no tendré que hacerlo. Pero, igual, y se podría por teléfono, pero hay una necesidad de nosotros de vernos, es como, de esa manera te puedo sentir, pues aunque sea de esta manera. La necesidad es la cercanía, la mirada. Sí, pero también se convierte en un distractor. Claro. Entonces, hay que tener ojo muy clínico y muy intuitivo para percibir. Yo me puedo entretener todo el día con eso, pues es maravilloso, y con mi iPad y en internet, sí, pero si me están diciendo, el universo me está diciendo, e intuyo,
conecta más con lo sutil, conecta más con esta parte tuya, pues entonces también tengo que hacerme caso, que escucharme. Y yo creo que ahí está el sentido de la responsabilidad. Es con qué actitud en cada una de mis áreas estoy respondiendo. Yo respondo y es un compromiso moral responder con lo mejor de mí, sin compararte. Esto es lo que puedes dar, ok. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo mejor? Porque hay una sensación de placer, de bienestar. Tú lo llamas maravillosamente el gozo. Es el gozo de ser, es el placer. Hice poquito, pero fue profundo. No hubo distractores, con toda la intención del apoyo, de la contención, del proceso, sí, estás en eso. Y entonces aquí nos lleva a una gran síntesis. Si no estás presente, pues la vida se nos van a ir otros 6 meses y más. Entonces, presencia con conciencia, presencia con sentido, presencia con amor. Porque si no lo haces con amor, no lo estás haciendo con sentido. Cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces, no importa que estés lavando los trastes, estás consciente de que estás consciente y presente lavando los trastes, y eso ya tuvo un matiz y un impacto de amor, y va a hacer toda la diferencia. Y esos son los recursos que tenemos ahorita. Es busca lo que a ti te haga sentirte en resonancia, en congruencia contigo misma, pero que tu síntesis sea, estuve bien, me sentí pleno, me sentí en amor, y entonces sigue en esa dirección. Y si no, habrá que hacer un replanteamiento. A ver, yo iba por aquí, iba todo muy bien, y de pronto otra cosa, porque a lo mejor al rato alguien habla y te dice, ¿sabes qué? Acaba de fallecer fulanito. Entonces, como si la vida me regresara, ¿ok? Vuelvo a mi herramienta, a mi caja de herramientas, a ver, ¿cuáles son mis recursos para enfrentar esto? De pronto el cambio nos mueve, nos mete en esta crisis, pero poco a poco me tengo que recuperar. Pero ya no espero que me recuperen, me voy a recuperar. Tocaste algo importante. Estamos sí inmersos un poco en a ver qué hace el otro, qué le pasa al otro, cómo resuelvo el otro, ¿no? De alguna manera. Voy a ponerlo así entre comillas, ¿no? Porque nuestros Ajá. papás están en su casa, porque los niños tienen un requerimiento. Hablo en todo término. El señor trabaja ahora, no. Las horas de oficina las trabaja doble porque como está en la casa, todo el mundo asume que pues tiene más tiempo. Entonces, también creo, Norma, y aquí, ¿qué sería una clave, un tip que nos dieras? A ver, sí, si no me doy un tiempo en el día, porque voy a pensarlo así, estoy llena de actividades demandantes. La casa, los niños o la oficina o el marido, la oficina, o sea, en cualquier término, mucha gente no está teniendo ni los 5 minutos. ¿Cómo le hago para verdaderamente regresar a ese buen lugar que le dé un sentido y no en agobio, en gozo? Pero también en la parte como muy práctica, porque, ok, dijiste algo que me gustó. A ver, ¿vas a estar lavando trastes? Fenomenal. Estate en presencia, en conciencia y hazlo un gozo. Qué maravilla, tengo agua, qué maravilla, tengo jabón, qué rico se siente el agua. O sea, estoy en el proceso porque estoy aquí. Uh-huh. Cuando no puede estar aquí, como no perder de vista que se vale enojarte, que se vale llorar, que se vale lo que sientas, porque también esa es otra, no puedo decir estoy dándole un sentido ficticio. No, no, el sentido es real. O es o no es. Sí. Y se vale que a lo mejor pues me caigo 2 días y al otro retomo, porque esa es la vida, es como andar en la marea, arriba y abajo, y entender cuando estoy abajo que está bien, que no perdí rumbo. Y tú y yo llevamos muchísimos años trabajando en el camino espiritual, muchísimos años, y nos hemos acompañado en momentos donde dices, ¿cómo puede ser, no? Que yo ande pisando terreno movedizo con todo lo que sé. Uh-huh. Es humano, ¿cierto? Porque también es como entrar en esta empatía, Uh-huh. autoempatía, o sea, autocompasión, por decirlo, Uh-huh. no de lástima, sino de amor, porque si Sí. puedo verlo, lo puedo ver en ti. Uh-huh.
y puedo comprenderte, que es parte de lo que estás diciendo. Entonces, qué tip nos das? A ver, sí, puedes estar así. Cuando estés aquí abajo, como en el mismo proceso de la temporalidad, es temporal, va a pasar, Ujú, ¿no? ujú. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Ok, te voy a hablar en dos puntos este tema, que es muy importante. Escuché de alguien que es muy importante en mi vida que decía, oye, tu agenda está saturada, o sea, no había ni para un puntito espacio. Y yo me sentía que estaba plena, realizada y nunca tenía tiempo para lo que realmente me hubiera encantado. Y saturada de compromisos. Y entonces me decía, mira, si puedes cancelar compromisos, cancélalos. Pero según yo, desde mi falsa ética, ¿cómo crees que le voy a cancelar? Cancélalos. Si tienes muchísimas cosas que hacer, aplázalas. Si no las puedes cancelar y no las puedes aplazar, asúmelas en conciencia, Claro, porque significa que son importantes, claro. ¿no? Ajá. Entonces vamos a transferir esto a las emociones, a los estados de ánimo, porque yo puedo tener un mal momento, pero si ya me rebasa, entonces quiere decir que el momento me está consumiendo. Y entonces la distancia crítica es cuando puedo ver lo que está pasando afuera, pero que yo puedo estar bien. Pero en el momento en el que lo de afuera ya se me metió y me metió en una dinámica de conflicto y contradicción o en un estado de ánimo o en una emoción negativa, pues entonces es el momento de darme cuenta. Esta sensación me está llevando a ver, ¿realmente vale la pena lo que estaba haciendo? ¿O realmente hubo algo que me molestó y que no estoy diciendo y que no estoy reconociendo en mí? Entonces, amarme es honrarme al escucharme. Eso para mí es el amor. Otra vez, Entonces, porfa. Amarme. amarme es honrarme para escucharme. Me escucho, hoy no quiero, hoy vamos a hablar, no, no quiero hablar. Y entonces, Claro. en este silencio, pues voy a ver, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Hago un replanteamiento. La vida nos está diciendo, a ver, vuelve a analizar lo que creías de antes, no es igual, tú ya no eres la misma, no puedes seguir reaccionando igual, ¿no? Y quien siente que va para abajo y que va perdiendo el piso y el sentido, es momento de volverse a plantear, a ver, si esto no tiene un sentido trascendente y un impacto positivo en mi vida, se lo tengo que dar yo, porque no me voy a esperar a que lo de afuera esté bien para que yo esté bien. Entonces, esa es mi única libertad, la capacidad que yo tengo para darle una traducción a mi favor de todo lo que está pasando. Para eso, pues me responsabilizo de mí, me rescato, me resuelvo, me comprendo y le concedo la oportunidad a la vida, porque la vida es maravillosa, pues estamos en un cambio. Entonces, pues sí, lo más que puedo hacer es adaptarme con el menor ruido posible. Y si puedo, voy y ayudo. Y si no, pues me quedo aquí. Claro, claro, claro. Entonces, la herramienta es, yo creo que es como saber acompañarme Uh -huh. en las altas y en las bajas, en la autoobservación, para poder transformarlo y desde esa nueva plataforma mi vida tiene que tener un mejor sentido. Claro, por supuesto. Más, en más foco, ¿no? Porque pues al final venimos a eso, como almas venimos a trascender, ¿no? Y nos distraemos mucho tiempo. Y tú decías hace ratito de los valores espirituales. Uh Y -huh. esos valores espirituales, ¿cómo lo resumirías, mi Norma? ¿Cómo está mi relación con esta imagen que tengo de la divinidad, de la vida, del cosmos, del amor, como lo quieran llamar, con Dios, yo lo llamo Dios? ¿Cómo está mi relación? Porque si mi relación es un concepto a favor, lo puedo ver toda esta situación como parte de un plan maestro, Ajá. como parte de un plan de amor. Uh-huh. Con sus crisis, como todo vínculo, Ajá. Sí. tiene sus crisis, y ok, pero yo también pedí estar en esta crisis, entonces así como, ¿y yo qué tenía que hacer, no? En toda esta tarea. Y una vez que yo tengo claros que mi código con esta parte espiritual mía es a mi favor, inevitablemente me voy a conceder
todo aquello que sea sano para mí. En donde en lugar de dejarme llevar por la emoción que me puede ganar, claro que sí, pero me recupero en cuanto pueda. Porque no puedo perder el tiempo tirándome a la desgracia, a la tristeza, al abandono, hasta que esto se vuelva a ser como antes, pero por Dios, ya no va a ser como antes, pero va a ser mejor. Yo voy a ser mejor, la vida va a ser mejor. Aquí hay un algo que me recordé de Anthony de Melo, que dice que cuando empezó el miedo, en el momento que me sentí solo. Y creo que nos pasa mucho. A veces creemos que este viaje es en esta solitud de la persona que soy, no del alma conectada con una divinidad, que le da Claro. gran sentido, porque entonces dices, en este viaje sí voy acompañada y voy guiada. Es un poco una palabra que a veces no nos gusta, ser un poco más obediente a esa señal interior, ¿no? Que te dice, por aquí no, es por acá. Pues, pues dale para acá, sé obediente, escucha más esto que sí te dice tu ser. O sea, sí te lo dice y lo puedes poner como intuición, lo puedes poner como una idea, lo puedes poner como mejor te guste. Pero siento que a veces nos peleamos porque no, por conceptos que tú bien dijiste, ¿no? Son conceptos. En esta reconexión de ser obediente, evidentemente hay como, yo creo que elecciones que hacer, que la vida es desde el amor, que vamos en un camino bien amoroso y si lo quieres hacer insoportable y aburrido y tormentoso, es lo que bien dijiste, es tu elección. Y de momento, ¿cuál tenemos, no? La propuesta que tú estás haciendo aquí, sí puedo elegir para autotransformarme y mis elecciones está con que necesito hacer nuevos hábitos a partir de lo que estoy viviendo hoy, ¿no? Sin querer me obliga a cambiarlos, Claro. ¿no? Norma, ¿cómo podríamos, como para ir como dándoles claves muy puntuales, como un resumen? A ver, paso uno, paso dos, paso tres. Me gusta mucho que la gente se vaya con algo como para que se le quede muy grabado. Y por supuesto también quiero preguntarte dónde conectan contigo, porque habrá gente que le interesa y ahora con esta posibilidad de Zoom, pues no importa que estés en otra ciudad, se puede hacer. Entonces, a ver, vamos primero por hagamos como un resumen. ¿Cómo pasos? Uno. Ok, el primero creo que es comprender para resolver. Comprender para resolver, ok. A mayor comprensión, mayor resolución. Ujú. ¿De qué? De aquello que me compete y que yo sí puedo participar en eso. La segunda sería permitir que esta conciencia que ha vivido tantas experiencias se exprese, se manifieste con este sentido de responsabilidad. Soy un ser consciente y me tengo que hacer responsable de todo lo que sale de mí, independientemente de la situación que se está viviendo afuera o con los otros. Yo soy responsable de mí. Y la tercera que acabamos de mencionar de esta parte espiritual, yo creo que en los momentos difíciles, me pasó a mí, me pongo en primera persona, pero le pasa a cualquier persona y les ha pasado a todos. Cuando te sueltas de esa mano, cuando no estás conectado, pues hay una sensación de pérdida. La pérdida se trasciende cuando se acepta que la vida ya cambió y entonces viene una transformación interna sutil que ni siquiera se puede poner en palabras, ni siquiera le tengo que decir al otro, ¡ay, ya entendí, ahora sí ya! No, es aquí algo que se vive interno y que dices, sí, soy un ser diferente y mejor. Entonces sería así como que, ¿cómo sé si todo esto está siendo favorable para mí? Obsérvate en el silencio para saber, ¿eres una mejor persona? Claro. ¿Tú contigo? Mm. ¿Sabes qué? Sí, estoy más en paz, más plena. Bien, ahí vas, ¿no?
Claro, Creo que esa podría ser como que un termómetro que nos permitiera ver, ¿voy en la dirección o no? claro. Y agradecer, ¿no, Norma? Ser como muy agradecido con la experiencia misma. Claro, yo creo que el agradecimiento está implícito en el amor. Una persona que es amorosa es una persona agradecida, ¿no? Sí, claro. Y en este agradecimiento reconoces todo, lo que hay, lo que se fue, lo que llegó, todo, ¿no? Y a lo mejor muchas personas, porque eso sí no lo hablo por mí, pero muchas personas habían olvidado este maravilloso acto de ser humildes, bajar la cabeza y agradecer, porque hay tantas cosas que agradecer, porque tenemos tantos placeres que satisfacemos todos los días en todos sentidos, Claro. y porque simplemente nos tocó este momento universal, ¿no? Y no sabemos para dónde vamos, no sé, pero sí sé que cuento conmigo. Y eso, pues por lo menos ya me da cierta tranquilidad de saber que, ok, estoy tomada de la mano de Dios, estoy con una actitud de agradecimiento, de humildad, de apertura, pero también para darme cuenta qué quiero para mí y qué no quiero para mí. Que puedo elegir, que Por favor. puedo elegir en qué carril me quiero mover, ¿no? Mm. Norma, ¿dónde te pueden localizar? ¿Nos das tu teléfono? En Cuernavaca. Vaca, si se quiere venir a tomar un poco de sol. Por favor, aquí maravilloso. Claro que sí, les puedo dar mi celular y puede ser a través Ok. de mensaje. Ujú. Sí, es 777-376-6885. Y ahí con mucho gusto me ponen ahí la referencia y con mucho gusto yo atiendo y ya concertamos alguna especie de comunicación. Claro, que en este término, a saber cuál será. O A saber, depende cómo amanezca, a saber cómo está. pero fluyamos, fluyamos. Así. Eso sí, el que no fluye en este momento, esa es la lección para fluir. Claro, El que no fluye, se lo llevó la coladera. el que no entendió que la vida es cambiante, todo, momento a momento todo cambia, ya no entendimos nunca más. Exactamente. Valoro en el alma que hayas estado conmigo porque tú sabes cuánto te quiero, hermana del camino, hermana de mi alma, que siempre lo digo, porque el valor, yo siempre digo que el gran valor es ser ejemplo. Y para mí eres un gran ejemplo de una mujer con integridad, con que eso que dices lo haces, lo llevas a cabo, que es, yo creo que de ahí empieza todo. Norma, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por haber estado en el programa, en este programa de retos femeninos. Caminemos y sigamos caminando juntos. Brillen siempre, pásenla muy, muy bien. Muchas gracias, Neil. Besitos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv